Dile, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Dios te bendiga. Bendícelo. Si esta mañana no han sido bendecidos, bueno, pues al lado sea quien te bendiga y te dé la más grande y hermosa bendiciones de parte de Dios. Amén. Amén, bendecido para todos. Amén. Vamos a esta hermosa mañana a poder empezar a ver lo que ya hemos empezado durante estas semanas que han pasado, y hemos estado mirando lo que son la carta a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Amén. La carta a las 7 iglesias. Hemos visto sinceramente cómo progresivamente Dios ha estado hablando a cada una de ellas, y cómo es que Dios, viendo la realidad y la situación de cada una de ellas, y algunas tenían elogio, otras tenían amonestación, otras tenían consuelo, pero lo que vamos a ver en esta mañana tocante a la iglesia que nos toca, que es la iglesia de la Odisea, esta es una iglesia que no tiene elogio. Es impresionante, es la única iglesia que Dios no lo elogia, porque es una iglesia que verdaderamente va a hablarnos mucho de lo que es esta iglesia para los finales tiempos. Que si en verdad lo que estamos viendo nosotros es la etapa final de la iglesia de Filadelfia y entrando a la iglesia de la Odisea. Y esta es la iglesia que va a permanecer hasta la gran tribulación. Y esto tiene que ver mucho con lo que es comprender la etapa que cada una de ellas cumple en el proceso de la iglesia del Señor. Pero lo más impresionante de todo esto es la forma como cada una de ellas empieza bien, como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Una iglesia que verdaderamente era una iglesia que hacía tantas cosas en Dios, hacía muchas cosas, pero no amaba a su hermano. Es una de las cosas que Dios le reclama a esta iglesia de Éfeso, de la iglesia que había perdido su primer amor. Porque esto es lo que vemos cuando una iglesia entra a lo que es una relación sin Dios. Algo que puede hacerse con tu fuerza, con tu humanidad, algo que se puede hacer con tu sabiduría, pero no con la sabiduría de Dios, no con la protección de Dios, tampoco con el cuidado de Dios. Esto nos ha llevado a poder ver que tanto como la iglesia de Éfeso y otras iglesias han venido progresivamente, cada una de ellas avanzando, cada una de ellas dando su culminación, su término, y dando apertura a otra iglesia. Como podemos ver a nosotros, hemos podido ver que la iglesia de Éfeso fue sucedida por la iglesia de Esmirna. Y te vas dando cuenta que cada vez, cada una de ellas se ha ido perdiendo más. Y cada vez Dios ha ido demandando más de cada una de ellas, porque la que la sucedió a Éfeso fue Esmirna, y la que fue a Esmirna fue Pérgamo, y la que fue a Pérgamo fue a Tiatira, y de Tiatira fue Sardis, y de Sardis fue Filadelfia. Y de Filadelfia lo que vamos a ver hoy, lo que nos toca hoy, es la iglesia de la Odisea. Pero esta es la iglesia pagana. Esta es la iglesia despreciada por Dios, por la forma como vivió delante de Dios. Y puedo ver cómo cada vez la iglesia ha ido perdiendo su relación con Dios. Cada vez ha ido perdiendo el fuego de Dios en su corazón, ha ido perdiendo la revelación de Dios. Ahora todo se hace por lo que es monotonía, religiosidad. Se hace todas las cosas porque, bueno, se tiene que hacer, no porque Dios es a Dios a quien le damos las cosas, no es a Dios a quien se lo consagramos nuestra vida. Y esto ha llevado que la iglesia ha venido declinando, ha venido decayendo, y lo que estamos a punto de entrar a ver en esta mañana es el comprender de lo peligroso, de lo riesgoso que es vivir tratar de creer que vivimos en una relación con Dios, pero en verdad estamos fuera de él. Porque lo que vas a oír en esta mañana no es algo que simplemente tenga que ver con el hecho de
de que vienes a la iglesia, cargas una Biblia, cantas, adoras, ofrendas, pero déjame decirte que esta iglesia de la Odisea, a Cristo no lo tenían en su corazón. ¿Sabe dónde lo tenían? Afuera, en la calle. Cuando tú vas a la Escritura y comienzas a ver el verso 20, te vas a dar cuenta que el Señor le dice: he aquí que yo toco la puerta. Y el que abre la puerta, porque los benditos hermanos estaban más preocupados en sus asuntos personales, sociales, laborales. Su prioridad era más el mundo, su vida, su familia, su necesidad personal que Cristo. Pero Cristo, como nos ama y su amor es incomparable, está tocando la puerta a la Odisea. La Odisea estoy tocando, y el que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Pero tú Señor. te puedes dar cuenta la situación espiritual que ella estaba pasando. Tú puedes darte cuenta de la realidad de esta iglesia, que esa es la etapa en que la iglesia hoy está entrando. La iglesia indiferente, religiosa, la iglesia sin compromiso, como lo hemos podido ver en la iglesia anterior, hablándose de lo que es Filadelfia. Esta iglesia también podemos ver cómo que el Señor le aconseja que verdaderamente ella comience a cambiar, que considere las pocas cosas que tenía. Que esta iglesia que verdaderamente comience a ver que la poca fuerza que tenía lo comience a cuidar, y que en su amor y su misericordia Dios le había permitido que esa puerta sea abierta. Pero hay algo que encontramos en este pasaje de la Escritura, es que Dios tiene que decirle en el verso 10 a esta iglesia de Filadelfia, decirle: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y le dice allí: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Sabes por qué Dios tiene que hablar así a su pueblo? ¿Por qué le dice retén? Porque ¿cuál era la característica de esta iglesia de Filadelfia? Y aunque no tenía mucha fuerza, pero ella todavía guardaba lo fundamental. Lo que hace que una iglesia sea viva, ¿sabes cuál es? Es la doctrina de la palabra de Dios. Es la santidad, es la justicia. Y Dios le está diciendo a Filadelfia: retén lo que todavía quieres. ¿Por qué? Porque las otras iglesias ya lo habían perdido. Habían perdido la doctrina, habían perdido la santidad, habían perdido la justicia, habían perdido, porque tú miras a otras iglesias como la Esmirna y otras, que no repudian. Habían dejado una mujer bruja que enseña y doctrina en la iglesia, a seducir a los pastores y a fornicar a todos aquellos que venían. Y vas a encontrar cómo Dios le está hablando, porque ellos habían perdido, pero aquí en Filadelfia todavía tenía unas pocas cosas, y Dios le está animando. Dice: cuídalo, guarda lo poco que tiene, para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios, amén. Para que ninguno. Pero tocamos ahora esta verdad. Tocamos ahora esta iglesia en la Odisea, que dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, que dice esto. No voy a continuar antes, primero dejemos estas verdades en las manos de Dios. Amén. Amén. Yo quiero que hables conmigo, porque lo que Dios tiene para ti hoy es algo más allá de lo que has podido haber oído durante tantos sermones que de repente Dios me ha permitido predicar en este altar. Así que ahí donde estás, ora por favor. Padre, yo te doy gracias. Mengo yo, crece tú, Señor. Anhelo, deseo que tu voz sea hablándonos. Anhelo y deseo que tu voz sea, Señor, hoy manifestado con poder y autoridad, Señor, en medio de tu pueblo. Te ruego que tú seas, poderoso Cristo Jesús, Señor, abriendo nuestros ojos, abriendo, Señor, tus escrituras, y abriéndonos el corazón, para que tu palabra sea trascendiendo, para que tu palabra sea, Señor, como una espada de doble filo, cortando, separando
lo que es de lo que no es. Sé tú, Señor, hoy redarguyendo nuestros corazones, hablándonos, Señor, de todas las verdades que tú necesitas hoy decirnos, porque solo a través de tu palabra, como dice la Escritura, que escudriñar las Escrituras, como mirando que en ellas tenéis la vida eterna. Señor, nosotros nos paramos en esta hora para darte gracias, porque sé, Señor, que mi corazón está anhelante, deseoso de aprender, conocer, entender más de ti. Y yo te ruego y te suplico que seas tú bendiciéndonos, seas tú guiándonos, seas tú, Señor, obrando conforme a la grandeza de tu amor y tu verdad. Gracias por este tiempo, en el amor de Cristo te damos, Señor. Amén, amén y amén. Dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, te dice esto. ¿Quién es la Odisea? Una de las cartas que está dirigida aquí es a esta iglesia, que en verdad podemos darnos cuenta que esta es una de las iglesias que mucho desilusiona a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad esta era una iglesia desagradable. Esta era una iglesia donde el Señor la compara con lo nauseabundo. Es la iglesia que verdaderamente llega a experimentar algo que nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque el agua tibia es buena en un tiempo de frío, cuando dicen amén. Amén, gloria a Dios. El agua fría es muy bueno en tiempo de verano, pero el agua tibia es nauseabundo, porque nadie quiere tomarse un agua tibia en un verano, ¿verdad? Amén. Eso nos hace ver cómo muchas veces el agua tibia puede producir hasta vómitos dentro del organismo del hombre. ¿Por qué? Porque es algo que no es tolerable en un clima, en una situación donde verdaderamente el día es caluroso. Todos deseamos algo helado o bien algo caliente, pero menos queremos tibio. Y esto es lo que Dios nos enseña por su palabra, que quien es esta iglesia en verdad es una iglesia tibia. Esta no es ni fría ni caliente, sino es tibia. Pero Dios le dice a esta iglesia y se le presenta diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios te dice eso. ¿Sabes quién le está diciendo? Te está diciendo aquel que diseñó el diseño de la vida de la iglesia en la tierra. Te está hablando aquel que creó los cielos y la tierra. Te está hablando aquel que estableció leyes a los mares. Te está hablando aquel que puso normas, leyes, normas para la sociedad, para la iglesia en este mundo. Te está hablando de aquel que te enseñó y te guió para que seas digna ante mis ojos, lo dice el Señor. Por eso dice la palabra, te habla el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, que dice esto. Dios es el que te habla hoy, iglesia, le dice a Pérgamo, Él es el que te está hablando hoy y te dice que Él es el que conoce, el que estableció, y que no habrá ninguna excusa delante de mí respecto a la forma como tenías que conducirte, de la forma como tenías que vivir delante de mí, porque yo establecí la iglesia en la tierra y yo la fundamenté con normas y principios y leyes. Amén. Amén. Esto es lo más impresionante, la forma como Dios se presenta aquí. Esta iglesia no es lo mismo como se presentó a Tiatira, a Sardis, ni mucho menos a Éfeso. Aquí Dios le va a hablar bajo los principios de las leyes que rigen, bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo el gobierno de Dios sobre la tierra, para que todo hombre sepa que Dios es Señor en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Sí, Aleluya. Señor, amén, gloria a Dios. Dios es santo. Amén. Sí, bendito Es sea bien, Dios. justo y verdadero, y su palabra permanece por los siglos de los siglos. Él lo dijo, Amén, gloria cielo a y Dios. tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén, Va a ser gloria a Dios, precio, gloria a Dios. Bendito sea el poderoso Señor. va a ser precios, y puedes darte cuenta que en verdad, dice la Escritura, que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la veracidad de Dios, la verdad de Dios la que permanece. Y esto nos tiene que enseñar a comprender algo muy, muy real. Esta iglesia local tenía un problema muy grande, y que era lo que evidenciaba es que era una iglesia arrogante. Esta es una iglesia altiva. ¿Quién es una iglesia arrogante? No estoy hablando de estructuras, si crees que esto se tenga que ver por denominaciones, no. Estoy hablando de ti. Dile que está al lado. Si usted está hablando de ti, no te hagas el loco, Está dile. hablándome a mí, a ustedes, Así que no hermanos. trates
de creer que esto es un asunto de un lugar estructuralmente hablando, donde las personas vienen. No es la estructura quien Dios le está hablando. Se está hablando a ti y me está hablando a mí. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dios, amén. ¿Y qué le está diciendo? Que tiene una iglesia tan arrogante, tan altiva, que no consideró a Dios en su forma de vivir. ¿Quién es un arrogante? Alguien que no emite consejo ni dirección. ¿Quién es alguien altivo? Alguien que cree que no necesita ayuda, que es tan solo su fuerza, su sabiduría y todo lo que posee es suficiente para poder vivir y no considera a Dios en su vida personal. Es impresionante la forma como Dios habla de ella, de tal manera que nosotros podemos ver lo más grave que encontramos en esta iglesia es cuando incluso podemos ver que los creyentes en la iglesia de Éfeso odiaban a las falsas doctrinas, pero no amaban a su hermano. Pero encontramos a Tiatira, que amaba a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. ¿Y qué podemos decir de la Odisea? Ellos ni amaban ni odiaban. O sea, con ellos no pasaba nada. Con ellos no era el asunto. Con ellos no le importa la forma como se dirigen la iglesia. No le importa si decían una mentira o una verdad. Ellos no tenían ni el cuidado de examinar lo que se les decía. A ellos no les importaba si había pecado o había santidad, igualito le daba. Esta es la iglesia que Dios abomina. Esta es la iglesia que Dios no la va a aceptar. Por eso la forma como Dios se presenta a ella es la forma como tú y yo tenemos que escuchar para tener cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros no escuchamos la advertencia que Dios le da a esta iglesia de que si ella no cambia, Dios la va a vomitar, iglesia. Él la va a sacar de adentro. Y fue las cosas que Dios le ha venido hablando, le ha venido diciendo. ¿A quién? A esta iglesia. Si bien es cierto, el apóstol Pablo escribió cartas para esta iglesia de la Odisea. Y aunque estas cartas se han perdido, no registran entre las escrituras, hay rastros de cómo es que Epafras fue quien fue comisionado para poder llevar las cartas y ser leída a toda esta iglesia de la Odisea. Vamos a verlo en 1 Corintios 1:7, por favor, y podemos darnos cuenta cómo en verdad vemos la preocupación del apóstol Pablo, porque en esta iglesia, en esta área, en este lugar donde se encontraba esta iglesia de la Odisea, había un grupo de judíos que vivían ahí con toda libertad que se les había dado de proclamar y establecer su fe. Y fue ahí donde el apóstol Pablo llega a hablarles de esta palabra. ¿Qué dice la Escritura? De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos nosotros en Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13, podemos darnos cuenta de esta realidad. Ahí lo tienen. Dice, ¿os saluda quién? Epafras, el cual es de vosotros siervo de quién? De Cristo, y siempre solícito por vosotros en oraciones para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. El verso siguiente dice, porque le doy testimonio de que tienen gran celo por vosotros y por los que están en donde, en la Odisea, y los que en Hierápolis. Sigue el 14, por favor. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Si puedes darte cuenta en estas porciones de las Escrituras y mucho más en el verso 16, por favor ayúdame allí. En el verso 16, este mismo capítulo, dice, y cuando esta carta fuese leída entre vosotros, le dice a los de Colosa, le dice el apóstol Pablo, hacer que también sea leída en la iglesia de los de ¿dónde? Laodicenses, o sea, de la iglesia de la Odisea.
y la de la Odisea, la que le es también vosotros. ¿Cuál era la responsabilidad y el compromiso que el apóstol Pablo tenía con esta iglesia? Era que también las cartas que llegaban a la iglesia de Colosa puedan ser leídas también en la iglesia de Odisea. Pero estas cartas no se hablan más de ellas. Pero podemos darnos cuenta de que ella también tenía los fundamentos, que ella también tenía la dirección, el consejo del apóstol Pablo, pero el punto es cuánto ellas obedecían a la verdad de Dios, cuánto ellas estaban dispuestos a vivir por la verdad de Dios. Pero qué contraste es cuando nosotros llegamos a mirar la palabra del Señor y encontramos que esta iglesia es una iglesia que verdaderamente cerca de los años de 1900 comenzó su intensidad a desarrollarse con unos pasos agigantados, de tal forma que podemos ver que esta es una iglesia ecuménica, una iglesia apóstata. Impresionante. ¿Por qué? Porque está ganando más popularidad en este mismo momento, tanto en las características de lo que viene a ser nada más y nada menos que una iglesia cómoda, una iglesia amiga del mundo, del pecador, una iglesia de los mentirosos, una iglesia que más tarde va a salir, como decíamos en la semana pasada, hasta va a salir a defender a los homosexuales y a todo tipo de pecados. Porque esta es la iglesia que deja a todos abrazar. Y esto habla mucho de la situación real, espiritualmente hablando, de esta iglesia. ¿Qué tiene que ver? La forma como Dios le habla y le dice. Es el verdadero principio de toda creación. Dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque si no, ¿qué? ¿Qué dice la escritura? Te voy a vomitar. Te voy a vomitar. Qué impresionante es poder ver nosotros estas verdades de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que Dios advierte a su pueblo es que Dios nos conoce no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Amén. Eso lo dijo el Señor, dice, y seréis conocidos por sus frutos. Algo que no se puede adquirir por lo que tú hagas. Algo que no se puede adquirir por lo que tú sabes, sino por una relación continua con Dios por medio del Espíritu Santo. Algo que no se puede comprar ni con todo el dinero que tú tienes. Y esto fue lo que la iglesia de la Odisea no tenía. Tenía lujos, tenía comodidad, porque la iglesia de la Odisea es una iglesia comercial, es una iglesia donde era tan famosa. ¿Por qué? Por el tipo de ropa de lana negra que ellos habían llegado a desarrollar y por la venta del colirio, del líquido que habían logrado ellos crear. ¿Por qué? Porque fue la primera iglesia que tenía una academia médica. Era tan conocida, pero también tan arrogante, de tal forma que podemos decir que esta iglesia, cuando llegó a pasar el terremoto, ella no aceptó la ayuda de Roma. ¿Por qué? Porque era tan solvente que sus propios pobladores pudieron reconstruir la misma ciudad con sus propios recursos. Eso nos hace ver de la posición económica en la que sus ciudadanos estaban, su calidad de vida que ellos tenían. Por eso es que Dios le va a decir algo muy importante en este verso 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Claro, cuando Roma quiso ayudar, le dijo, no necesitamos tu ayuda, nosotros podemos solo, y lo edificaron ellos solos. Levantaron, reconstruyeron de nuevo esa iglesia. Algo que de repente para muchos de nosotros podemos ver que no era una iglesia como muchas otras, porque esta fue la iglesia donde no tiene ningún sufrimiento. Esta es la iglesia que no tiene ninguna persecución por causa de su fe o por causa del amor a Dios. No tiene nada. ¿Y sabes por qué? Porque ella no se hacía problema con las cosas de la vida. El mundo se iba para el mundo. Había con el pagano, se iba con el pagano. No tenía problema.
Algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos llegado a ver en una perspectiva clara, pero lo peligroso que es quedarse en esa situación neutral, en esa situación donde no te mueve nada de donde estás, donde no sientes nada, no tienes compromiso, no tienes responsabilidad, no tienes el llamado, no tienes el llamado a obedecer a Dios, pero sí el llamado a servirle a Dios, pero por tu forma de vivir no quieres comprometerte. No quieres consagrarte a Dios, no quieres santificarte a Dios, prefieres quedarte en medio del borde del camino y mirar de allí todo lo que sucede y juzgar a todos lo que sucede y creerte que eres sabio por la forma como vives, que comprometerte y ser un vaso usado en las manos del Señor. Este es el tipo de esta iglesia, lo dice. Que ellos, si bien es cierto, eran muy bendecidos, muy prósperos, una iglesia de comercio, una iglesia donde tenía muchas cosas que otras iglesias, pero su situación espiritual era tan mal que podemos decir que Dios le dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, porque si no te vomitaré, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me enriquecí, ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes? Lo más duro y contrastado en la vida de una persona, poder comprarse, escucha lo que te voy a decir, poder comprarse todo lo que quiere en el mundo, poder gastar el dinero en la mejor cartera que si quiere, o irse a los mejores restaurantes, pero cuando se trata de Dios, es una mendiga aportación para Dios. Qué desastre, qué falta de honra. Cuando Dios nos dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Poder ver gente muy buen vestida, los mejores camisas, los mejores relojes, pero para Dios lo que les sobra. Pero mira cómo hablan, que ganan 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 mensuales. Pero cuando se trata de Dios, moneditas, lo que le sobra. Así va la iglesia de Laodicea. Decía amar a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo negaba. Eso es la realidad. Por eso Dios le dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Sí, claro, era próspero, me acuerdan, era una iglesia muy próspera, comercial. Ellos habían podido no solo poder haber creado el líquido, el colirio para los ojos, era un líquido que era muy comerciado, y también para los oídos. Era muy conocida esta ciudad por eso. Pero Dios le dice: y ninguna cosa tengo necesidad, decía esta iglesia lo Laodicea, y no saber que tú eres desventurado y miserable. Señor, ¿qué significa cuando muchas veces la Biblia nos dice eres desventurado? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia? Desventurado, miserable. Porque esa era su realidad. Podía dar mucho más a la gente, pero a Dios nunca lo honró. No fue como la viuda, porque la viuda dio todo lo que tenía, y Jesús la miró y dijo: a la verdad, todos ustedes dieron lo que les sobraba, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía, y lo que ha hecho esta mujer será registrado a través de la historia de ella. Gloria, lo que hizo ella por el reino de Dios. Amén. ¿Cuánto conocemos qué es la honra? ¿Cuánto entendemos qué es dar a Dios? Como decía el Señor, darle a César lo que es de César.
pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto conocían la honra a esta iglesia? No lo conocían. No conocían que era la honra de Dios. Por eso les digo, podían gastar en los mejores carros, las mejores ropas, las mejores comidas, pero cuando se trataba de Dios, su mendiga moneda, el billete más chico, así lo representaban a su Dios, con su mendigo billete más chiquito, ese era su Dios. Por eso Dios le dice, desventurada. Dios le habla de esta manera, ¿sabes por qué? Porque ellos habían caído en la mentira, como dice Mateo capítulo 13, verso 22. Ellos habían caído en la mentira ¿de qué? Del engaño de las riquezas. Ellos habían desviado su corazón más a amar las cosas materiales que a Dios, a quien los había bendecido, quien los había guardado, quien les había cuidado, quien había derramado gracia, quien había derramado sabiduría para alcanzar esa riqueza, y le dieron la espalda. ¿Qué dice la Escritura? Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De la riqueza ahoga la palabra y hace ser infructuosa. Este es el problema de esta iglesia. Amaron más el dinero, amaron más la vanidad de esta vida, amaron más la comodidad de este mundo, amaron más que ellos no tenían tiempo para Dios. Oh no, su casa, su trabajo, su negocio. Es que no tengo tiempo, estoy ocupado, pastor, tengo que trabajar. Domingo, día del Señor, y están trabajando, Dios mío. Pero le dicen, Señor, Señor. Por eso Mateo va a decir esto como metiendo una bofetada a estos religiosos hipócritas, nicolaitas. Porque dicen Señor, Señor, y cuando ni siquiera entienden qué significa la palabra Señor, en el griego es la palabra curio, que significa amo, dueño de todo tu ser y todo lo que tú tienes. En otras palabras, Él es tu Señor. Pero ¿quién gobierna en tus decisiones? ¿Quién gobierna en tus deseos, tus anhelos? El Dios de este mundo. No es el Dios que tus labios proclaman. A ese curios, ese Señor, Señor, no, Él no gobierna tu mente, emoción, sentimiento, afecto, voluntad. No, Él no lo gobierna. El que lo gobierna es el mamón. Porque está amo, dueño del dinero. Él gobierna, Él decide en tu corazón cuánto tengas que darle a Dios. Tus monedas, tu limosna. Porque el que ama a Dios sabe honrar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, ¿qué pasó con esta iglesia? Ellos fueron engañados por la riqueza y fueron desviados, fueron engañados de la riqueza y que ahora la palabra de Dios se hicieron infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Lo hicieron ineficaz, lo hicieron inútil, lo pusieron por el último. ¿Sabes por qué entonces? ¿Por qué entonces Jesús no estaba en la iglesia? Esto es lo que más me duele, ¿sabes qué? Como su relación esta iglesia tenía con el Señor. De tal forma que Dios tiene que estar tocando la puerta de cada corazón. ¿Me vas a dejar entrar? Sí, mira, que si me dejas yo serlo contigo y tú conmigo. Qué duro. Así, ¿cuántos han dejado a Dios fuera de sus decisiones personales, fuera de sus hogares? Es tan fácil darle al mundo 5, 7, 8 horas, 12 horas. Y a tu Dios que bendice, que te da sabiduría, que te da fuerza, fortaleza, que te guarda tu salida y tu entrada y que envía ángeles a custodiarte en los momentos más difíciles. Ni una hora le das, ni una hora. Pero cuando estás en problemas, dificultades, ahí sí, Señor, Diosito, hipócrita. ¿Perdón? Nicolaita. Fariseo. Y Dios le está diciendo aquí, desventurado, miserable. Pregunto yo, ¿cómo puede ser uno pobre si tiene dinero? Tenía riquezas, tenía posiciones, dinero, cosas, podía jactarse ante los hombres de todo, pero ante los ojos de Dios era un pobre miserable.
que no lo puede adquirir la riqueza de Dios ni con el oro ni con la plata. Y ellos ni cuenta se daban. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, desventurado, miserable, pobre y ciego. ¿Ahora entiendes? No tenían la palabra como lumbrera en su vida, como lámpara en su camino. No era la necesidad como el almuerzo, el desayuno, la cena, escudriñarla todos los días. No era su prioridad. Por eso ellas estaban ciegas. Ellas no tenían el celo de la palabra. Ellos no tenían el hambre de la palabra. Ellos no tenían la virtud de predicar la palabra. No. Ellos eran, esto es guerra, combate, esto es el mundo, el chisme, esto era todo el mundo su trabajo, pero no era la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. ¿Cuánto siente que Dios está hablando en esta mañana? Amén. Podemos pasarnos horas hablando tantas cosas vanas de este mundo. Pero cuánto la palabra de Dios a tu prójimo, a tu hermano, a tu marido, a tus hijos, a tu primo, hermano, sobrino, cuánto la palabra de Dios. Podemos pasarnos horas viendo películas, pero cuánto la palabra de Dios. ¿Y por qué esta iglesia estaba así? Porque no solo, repito, era desventurable, miserable, sino estaba ciega. ¿Y por qué uno está ciego? Porque no tiene la virtud. La Biblia dice, lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera el camino. Si la haces tuya, si la vives, si la pones en práctica, no si la lees solamente, no, tienes que vivirla, tienes que entenderla, escudriñarla bajo la gracia de Dios. Y por tanto, no solo era ciega, sino que estaba desnuda. Esto me hace recordar la historia de este hombrecito que era un gobernador que escucharon de dos modistas que por fastidiar a estos ricos declararon esta palabra: estamos diseñando el mejor terno que ninguna pila humana pueda resistir. El gobernador, que era muy valioso, siempre se cuidaba su forma de vestir, escuchó eso, dijo, oh, qué impresionante. Mandó a dos emisarios a averiguar de qué se trataba. Y cuando estos dos emisarios llegaron a estos dos modistas, que sabían que verdaderamente eran tan vanidosos estas personas de dinero, mostraron que la ropa era una ropa intocable por la mano humana, pero que estaba ahí, que era lo mejor. Y estos emisarios se quedaron tan deslumbrados por toda esa mentira, sin saber que era mentira. Llegaron y le dijeron al gobernador, esto es lo mejor que puede haber. Es tan intocable que parece como que si no la tuviera. El gobernador salió de sus oficinas presencialmente a ver de qué se trataba. Y cuando llegaron a modista, le dijo, señor gobernador, tenemos algo impresionante para usted, pero cuesta muy caro. Él dijo, no me importa, voy a adquirirlo. Llegó, lo desnudaron, supuestamente le pusieron su terno, las últimas, y en un desfile el hombre comenzó a caminar todo elegante. Y toda la gente que lo conocía, porque era una persona muy respetada, lo miraban y entre ellos murmuraban, pero no se atrevían a decir. Que por ahí un niño que miró dijo, pero qué de bueno tiene si está desnudo, y se corrió la voz a todos diciéndole que el gobernador estaba desnudo. Y cuando escuchó el gobernador lo que la gente decía, estiró la cabeza para arriba con mayor orgullo y siguió caminando. Así es la soberbia en los corazones de mucha gente, que no le importa lo que la gente diga, pero solo que se sienta bien. Y ese es el problema de mucha gente, que no ha aprendido a cuidar lo más importante de la vida. Por eso el Señor nos dijo algo: busca el reino de Dios primeramente. Busca el reino. Después vienen todas las cosas por añadidura. Pero ¿qué estaba pasando con esta iglesia? ¿Qué es lo que estaba pasando? Ella había
olvidado lo que la Biblia dice en Proverbios 16:8? ¿Qué pasa con el orgulloso, con el soberbio, con el altivo? Había olvidado algo tan importante que incluso se le fue dicho incluso al propio Israel, lo peligroso que es de olvidarse, despreciar el consejo de Dios. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Mejor es lo poco ¿con qué? Con justicia. La soberbia, dice, perdón, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nadie cae de noche a la mañana, pero ¿cuáles fueron las razones que pueden llevar tu vida a que tu vida caiga? ¿Qué es? La soberbia. Tu soberbia va a traer quebrantamiento y como último va a traer tu destrucción. Qué tremendo ver esta iglesia caminar tan segura de lo que tenía, de tan fuerte y firme que olvidó que todo lo que tenía era de parte de Dios. Por ello, la realidad espiritual que ella tiene es tan clara cuando leemos en el verso 20 de este mismo versículo del capítulo 3 de Apocalipsis. Qué duro es esto de verdad. Cuando el propio Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando cuando Dios te dice desventurado, miserable? No hay una expresión más clara de la situación real de esta iglesia, sinceramente. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ellos no habían llegado a comprender lo importante que era escudriñar la palabra, aplicar la palabra, para tener vestiduras de justicia y de verdad, vestiduras de salvación, algo que solo se adquiere cuando tú llegas a tener una relación con Dios. Pero Dios los estaba mirando ahora con lástima, Dios los estaba mirando desnudos, Dios los estaba mirando pobres, Dios los estaba diciendo, eres un desventurado, eres un miserable, has logrado riquezas en la tierra sabiendo que no te las puedes llevar. En vano se afana el hombre si al final nada puede llevar, iglesia. Y el mejor tesoro que tenía que haber conseguido, no tenía, era un pobre, según el concepto y los ojos de Dios cuando miraba a esta iglesia. Dice el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Compres qué? Compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Esto nos muestra la realidad de esta iglesia. Esto nos da a comprender el gran amor de Dios, porque mira cómo Dios le dice, yo te aconsejo. Mira cómo Dios en su gran amor puede intervenir en un momento de la vida de esta iglesia y decirle el mismo, yo te aconsejo que de mí compres refinado en fuego. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando dice compres oro refinado en fuego? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Haz el mejor negocio de tu vida. Compra oro refinado. ¿Y qué era el oro refinado en fuego? Hablaba de la sabiduría escondida de Dios. Hablaba de entender la vida. Y comprender lo más valioso que existe en este mundo no es lo que tus ojos ven, sino es aquello que no se ve. Eso es lo más valioso. Esto me hace recordar lo que he enseñado por tanto tiempo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía todas las bendiciones de Dios, del capítulo 1, verso 1 al 14, todas las bendiciones, y sin embargo no conocían quién era el Cristo de la gloria. No sabían para qué habían sido llamados. Es más, ni siquiera sabían lo que Dios quería con sus vidas. ¿Y sabes por qué? Porque estaban ciegos. Esto me hace acordar esta iglesia de cómo se puede tratar de creer que están bien delante de los ojos de Dios cuando a la luz de la palabra
están reprobados. A la luz de la palabra están desechados. Y los efesios eran igual. Tenían todo y no conocían a Cristo. No sabían quién era Él. La necesidad del apóstol Pablo de orar y clamar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que dé espíritu de sabiduría, de revelación, del conocimiento de Él y alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, dice la palabra, para que sepáis a cuáles son las cosas por las cuales Dios los ha llamado y a las riquezas gloriosas que Él había puesto en su vida. Y esto es lo más tremendo que encontramos aquí. De tal forma que cuando miramos Colosenses por favor, Colosenses capítulo 2, verso 3. ¿Cuál es el consejo de Dios? Compra oro refinado en fuego, que dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y el conocimiento. Isaías 55:1 dice, y todos los sedientos, venid a mí a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar, comer, venid comprar sin dinero, sin precio, sin vino y leche. Comprar sin precio vino y leche. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se pueden adquirir con dinero. Hay cosas que solo Dios se lo va a dar. ¿Y sabes por qué? Porque la gracia de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan poderosa que tiene para suplirte todas tus necesidades. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Porque solo el oro refinado en fuego puede permitir que este metal dé su mejor brillo de belleza que tiene. Solo cuando es refinado. ¿Qué es el refinado? El refinado es donde se saca toda la escoria, la basura, donde le queda la misma esencia del metal. Eso es el refinado. Y es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico de verdad. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál era la situación delante de los ojos de Dios? Pobres, estaban desnudos y ciegos, de tal forma que ellos no podían comprender algo tan esencial en la vida. Que el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepentido. Mira las palabras que el Señor le va a decir a esta iglesia. Sé pues celoso. ¿Celoso de qué, iglesia? De la palabra. Sé celoso de la oración. Sé celoso de todo lo bueno que Dios te ha dado. Sé celoso. ¿Qué es ser celoso, iglesia? Es ser cuidadoso, es estar atento. Ser muy celoso es estar siempre presente en las cosas que verdaderamente son importantes para uno. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces no tenemos ese celo? A veces no nos vamos a dar cuenta de cuán equivocados nos encontramos. ¿Y por qué? Por la situación en la que ellos vivían, ni cuenta se daban, que estaban reprobados delante de Dios, que estaban a puertas de ser vomitados por Dios, estaban a puertas de ser reprendidos, porque Dios le dice esta verdad: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ellos ni siquiera estaban preparados para entender que cuando Dios viene en tu vida y comienzan a acontecer problemas, circunstancias, adversidades, oposiciones, dificultades, no es el diablo, no es tu marido, no es tu mujer, o no es el hermano de la esquina, ni tu vecino, no, es Dios mismo que está haciéndote entender que dónde están tus problemas, dónde están tus debilidades, cuántas cosas necesitas cambiar, cuántas cosas necesitas dejarlo en los pies del Señor, cuántas cosas necesitas renunciar de ello, porque cuando vienen los problemas sale a la luz, y es importante que los problemas vengan para saber de qué estás hecho. Mire, déjame decirte que los problemas son como el entender esta verdad, que si tú no te atreves a triturar una naranja, tú nunca probarás su dulzura, tú nunca probarás ese néctar que bota este fruto, nunca.
¿Por qué? Porque solo se puede adquirir cuando alguien te tritura. Tú nunca sabrás si tu cristianismo es verdadero, si es genuino, si hay alguien que no te lleva a pruebas, a dificultades, a las adversidades. El problema empieza cuando tú no sabes quién es el que está tratando contigo. Cuando tú no entiendes que los problemas financieros es un problema por tu falta de ¿qué? Por tu falta de mayordomía, por tu falta de integridad. Tu problema financiero es un problema porque no has sido fiel para con Dios. Que tu problema de salud no es un problema del sistema del mundo, es un problema por falta de santidad para con Dios, por la falta de integridad para con Dios, por la falta de justicia para con Dios. Y que tu problema de tu familia no es un asunto del diablo ni los demonios, sino es un problema de falta de ¿qué? De vivir en santidad para con Dios, de amar la palabra como el consejo que puede llevar tu vida a establecer cambios, renovación, transformación, porque la palabra tiene poder para transformar el alma del hombre, tiene poder para restaurar el corazón dañado, tiene poder para hacer nueva criatura. Amén. Amén. Eso que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando alguien se la toma, se la recibe y la pone en práctica. Pero cuando no la comprendes, por eso Dios te dice, yo reprendo, y la palabra es tan clara en este aspecto cuando habla la Escritura que yo reprendo. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios no hiciera eso, no serías aprobado para ser hijo de Dios. Porque la Escritura mismo nos ha enseñado algo tan importante. Creo que esta iglesia no la había comprendido. En 1 Corintios capítulo 11, verso 27, nos enseña esta verdad. Nos enseña a comprender lo que muchos no han llegado a comprender, que incluso podemos verlo aquí de esta manera. De manera que cualquiera que comience este pan o bebiera esta copa, 1 Corintios 11, vamos a ver los mejor Proverbios, creo que está mucho más claro, que nos va a hablar mucho respecto el por qué Dios muchas veces tiene que corregirnos, por qué Dios tiene que reprendernos y castigarnos, porque son dos cosas diferentes. Dice el escritor Proverbios 3:12, lo dice para enseñarnos algo muy importante. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Porque al que ama, ¿quién hace Dios? Lo castiga, como el padre al hijo, ¿a quién quiere? Y esto es algo que tú debes comprenderlo. ¿Cómo Dios castiga a sus hijos? Te quita lo que más te gusta. Cuando las cosas no te van bien, cuando las cosas se tornan de noche a la mañana de una forma tan complicada y tú dices, pero ¿qué pasó si todo estaba bien? No, Dios te está corrigiendo. Te está corrigiendo, ¿por qué? Porque no has entendido qué es vivir una vida cristiana. No has entendido que es sinceramente es ser un verdadero cristiano. ¿Y quién es tu verdadero Padre? Que es santo, santo, santo. Y como tú no has entendido eso, ¿qué Dios va a hacer contigo? Primero, ¿qué va a hacer? Primero te reprende. Y después, ¿qué va a hacer? Te va a castigar. ¿Por qué? Porque te ama. Pero Dios le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso. ¿Y sabe por qué le dice sé pues celoso? Porque ellos no tenían ningún problema. Si querían leían la Biblia, si querían vivir en obediencia, si querían oraban, si querían congregaban, si querían honraban, si querían hacían el bien, y si no tenían ningún problema. Ellos no tenían ningún celo si le hablaba un testigo, un ateo, un mormón, no les importaba nada. Le daba igual. Y Dios le dice, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de pensamiento, cambio de sentimiento, cambio de estilo de vida. ¿Sabe lo que le está diciendo en otras palabras? Sé celoso. Cela, no permitas que nadie hable contrario a lo que yo os he enseñado, dijo el apóstol Pablo. No permitas a cualquier hermano que si trajera otra doctrina que no es la que yo os he enseñado, ni le diga pasa a mi casa, sino échalo fuera, dice el apóstol Pablo. Amén. Échalo fuera.
Ser celoso significa establecerse bajo los fundamentos de la palabra de Dios y no permitir que nadie pueda decir cosas contrarias a esta, porque alguien que diga lo contrario es un apóstata. Algo que de repente muchos no han llegado a comprender, pero la Escritura lo dice de una forma clara en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 11. Y habréis ya olvidado la exhortación que como a hijo os se dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, y Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si yo se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Qué significa un bastardo? Un no reconocido, alguien que no es legal, y los venerábamos, dice, porque no obedecimos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso y para que participemos de su ¿qué? De su santidad. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué Dios va a disciplinar a esta iglesia? Por la forma como vive, por la forma como toma a Dios en su corazón, por la forma como se relaciona con ella. Tan indiferente, tan apática, no hay evangelismo, no hay una vida comprometida con Dios, no hay una vida consagrada a Dios, no había una vida de frutos en su vida. Todo era negocio, todo era solamente las cosas materiales, pero no había las cosas esenciales de la vida del Espíritu. Por eso es que Dios le está diciendo algo muy claro: sé pues celoso y arrepiéntete, cambia. Dios todavía tiene misericordia de ella, le dice: cambia, arrepiéntete, deja esa vida monótona, deja esa vida apacible, deja esa vida de nicolaíta, deja de estar diciéndole a todas las cosas amén, comienza a leer la Biblia, comienza a leer libros, comienza a invertir en libros, deja de estar comprando chucherías. Amén. Amén. Porque hay personas que pueden gastar tanto y nunca comprarse una bendita Biblia. ¡Qué tremendo! Pueden comprar tantas cosas y no pueden comprarse un libro. Por último, cómprate un mataburro. ¿Sabe qué es mataburro, verdad? Cómprate un diccionario que sea para entender las palabras. Y así nadie te engañe. Pero qué duro es ver cuando mucha gente ni siquiera entiende estas cosas, pero Dios está interesado en traer cambios, arrepentimientos sobre esta congregación. Y el verso 20 dice, hablándoles en ello, que a través de vivir una vida de celo y de arrepentimiento, de cambio, dice el Señor, le dice una vez más: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A esta iglesia el Señor Jesús mismo viene y le dice: la Odisea, ¿a alguien quiere dejarme entrar en su casa? Porque ellos no sabían evangelizar. Ellos no hacían visitaciones a los discípulos. No. Ellos no tenían compromiso con Dios. Pero Cristo está yendo a sus casas de cada uno de ellos, y le está tocando la puerta. Le toca la puerta, como puede tocar tu corazón hoy en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Yo toco tu corazón. ¿Alguien me dejará entrar? Amén. ¿Alguien me dejará entrar? Señor. Si me deja entrar, yo entraré en su vida y en su familia. Cenaré con ellos y ellos conmigo. Bendito sea el Señor. Oh, qué gran amor de Dios, sinceramente. Qué gran amor, porque dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios, Señor. Pero esa promesa no se la da si primero no te arrepientes, si primero no eres celoso, si primero no valoras lo que Dios te da, si no cambias tus prioridades en tu vida y deja de estar pensando en las cosas superficiales de este mundo. Ahora comienza a ver las cosas más esenciales, las riquezas que Dios tiene para ti, para que no quedes ciego, desnudo, pobre. Porque hay tanta gente que ha logrado tantas cosas en este mundo y están infelices.
Están miserables. Andan cantándole al mundo diciéndole, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Miserables. ¿Sabes por qué son miserables? Porque no pusieron a Cristo en primer en su corazón. Están tratando de hacer las cosas en su fuerza, en su sabiduría, en su habilidad, en sus dones, pero no bajo la dirección de Dios. Ese es el peligro más grande cuando un hombre da la espalda a Dios. Puede lograr el éxito en el mundo, pero a Dios no. Esta iglesia de la Odisea lo tenía a Cristo fuera de la iglesia, fuera de sus casas. Por eso es aquí como Dios se presenta, tocando personalmente. El Señor nos está buscando uno por uno, tocando puertas. Y después que le abra la puerta, le va a soltar las preciosas palabras. 21. Al que venciere. Al que venciere. Porque dígame una cosa. El camino de un creyente, de un cristiano verdadero, es bien duro, pero es bien seguro. Nunca debes olvidar que en Cristo hay ganancia. Amén. No es como mucha gente ha creído, ¿no? Que ser cristiano es solo ir a la iglesia, llevar una Biblia, cantar, dar lo que te sobra. No, Dios no quiere eso de ti. Eso es lo que tú haces para Dios. Pero en verdad Dios no quiere eso de ti. Dios quiere todo. Tu vida, tus sueños, tus anhelos. Él quiere ser Señor de todo. Por eso dice la palabra, que no deje padre, madre, hermanos, hijos, tierra, hermanos, y todo, y venga y cargue su propia cruz, no es digno de mí. El que quiera amar su vida más que la mía, no es digno de mí. ¿En qué parte de la vida cristiana has podido creer y considerar que tú eres importante? Importante es tu vida cuando estés en Cristo. Importante es tu vida, por eso que el diablo va a hacer lo imposible por sacarte de la iglesia. Pero una vez que lo logras, serás uno más del montón. Un don nada, un don nadie. Tu valor como ser humano, como vida y familia, está en Cristo. Amén. Ahí está la riqueza que Dios te da. Porque sin Él nada soy, dice la Escritura. Y nada podéis hacer. Por eso Dios le dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado, dice, con mi Padre en su trono. Qué tremenda promesa Dios le da aquí a esta iglesia. Aunque no tiene elogio, sinceramente, pero le dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Quiero enseñarte, el Señor, que comprendas que todo lo que logró en la cruz del Calvario, todo poder y autoridad te lo ha dado a ti, iglesia. Y cuando tú estás con Cristo, estás posicionado en un trono de autoridad, en un trono de poder, de señorío, de gloria. Y cuando Jesús te dijo esta verdad, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no es una mentira, es una verdad, pero está para aquellos que están completamente convencidos que Jesucristo es su Señor. Amén. Por eso Dios le dice a ellos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y se ha sentado conmigo mi Padre. Por eso termina diciéndonos esta palabra: el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuán importante, iglesia del Señor, iglesia palabra de vida, comprendas que sinceramente Dios te dice que tienes la capacidad, tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el carácter, tienes la gracia para ser un vencedor. Gloria a Dios, amén. Por eso Dios te dice al que venciere. Dios no le diría a cualquier individuo, sé tú vencedor, si mirase que no tiene la capacidad. Pero Dios le está diciendo a la iglesia, yo le quité todo poder y autoridad a las potestades y se lo di a la iglesia para que sea vencedora. Y esa iglesia eres tú. Y tienes el poder, la autoridad de vencer al sueño, al cansancio, a la TV, a la chismosería, al robo. Tú tienes la autoridad para decirle basta ya. Tú tienes la autoridad para decirle a la mezquindad, a la miseria, fuera de mi vida.
decirle a la inmundicia, fuera de mi vida, la drogadicción, la prostitución, el adulterio, la fornicación, fuera de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque mayores son los que están contigo que los que están afuera. Amén. Por eso Dios te dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Porque estás diseñado para hacer algo grande en esta tierra. No es lo que el mundo dice, no es lo que tu marido te dice, no es lo que tu gente te dice, no, es lo que Dios te dice. Y dice Dios de ti que Dios te puso por cabeza y no por cola. Que dijo que pisarás al león, al cachorro de león y al dragón vencerás en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte palmas al Señor. Recuérdalo, tú eres especial. Dios te cogió en estos finales tiempos para hacer la luz a este mundo y la sal, aleluya, al mundo. Amén. Vamos, ponte de pie, yo quiero orar por ti porque es el tiempo que tú tengas que levantarte en el nombre de Jesús y bendecir el nombre de Jesucristo. Amén, con tu vida, con tu testimonio, con tu santidad, con tu justicia. Así donde estás, inclina tu rostro y oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos esta palabra, bendecimos tu iglesia, palabra de vida, y todos aquellos que están oyendo este mensaje sean de bendición, Señor, sean prosperados, que el fruto digno de tu presencia en sus corazones sea irradiando, manando, Señor, de tal forma y de tal manera, Padre, que pueda verse el verdadero arrepentimiento en sus corazones, el cambio, Señor, y la transformación por el poder de tu palabra, Señor, de tal manera que el mundo pueda contemplar, Señor, a esos pequeños Cristos caminando por las calles, Señor, con la mente de Cristo, con las palabras de Cristo, con la unción de Cristo, con el poder y la autoridad de Cristo, y pueda el infierno y las tinieblas subir, Señor, de la vida de aquellos que están en cautividad. En el nombre de Jesús, Señor, yo proclamo esta vez con esta mañana que tú eres el Señor de su vida, el que gobierna y reina con autoridad, Señor, el que transforma vida, el que le da fuerza que no tiene ninguna, Señor, y el que levanta al caído, el que no quiebre la caña cascada ni el pabilo que humea. Ese es el Cristo a quien hemos creído, ese es el Cristo a quien nosotros nos rendimos en esta hora para decirle, poderoso Cristo Jesús, sé tú el Señor de mi vida, a través de la dulce presencia tuya en mi corazón. Sé tú quien cambie mi corazón, sé tú quien abra mis oídos y abra mis ojos para poder ver y comprender la urgencia, la necesidad de ser verdaderamente un cristiano sincero. Gracias, Dios eterno, gracias, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Dale fuerte palmas al Señor, iglesia.